¿Cómo te va? ¿Cómo va? Buenas noches. Bueno, dato del día, la caída de la actividad económica. Esto tiene que ver con el año 2020. Ahí lo tenés. Es dato del INDEC. Conocimos hoy el último dato que faltaba conocer, 2.2, y esto constituye un 10% de caída interanual en el año 2020, el año de la pandemia. Y este dato, que por supuesto no sorprende, podría haber sido peor, dicen muchos economistas, tiene una pequeña contraparte que es el 0.9 de crecimiento en la primera de las mediciones de este año 2021. Todo lo que se espera es poder crecer, pero claro, este dato es alarmante. ¿Por qué? Porque comparativamente, si nos vamos hacia atrás en la historia, tenemos que pensar en el año 2002, cuando la caída fue del 10,9%. Por eso fue tan contundente este dato que conocimos de la mano del INDEC en la última medición que faltaba conocer y que constituye ese 10% de caída de la actividad económica en toda la República Argentina en el año 2020. Nos acompaña esta noche una vez más Pablo Romá, analista político. Pablo, muchísimas gracias por esperarnos. Y mientras hablaba Lorena, recordaba un disco de Sabina y Páez, Sí. que su primer corte decía bla, 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 llueve sobre mojado. Esta noticia, Pablo, ¿llueve sobre mojado? Sí, desde ya me parece que es un dato de, digamos, más allá que sea un dato del INDEC, es un dato de la realidad, digamos, ¿no? Lo que ha sido el año pasado en términos económicos para la mayoría de los argentinos ha sido muy duro. Bueno, obviamente condicionado por una crisis sanitaria global, pero en términos económicos ha sido muy duro. Y hoy, digamos, este dato del 0,9 de crecimiento claramente no se percibe, digamos, en la calle. Digamos, lo que uno ve es que la situación de pauperización es muy profunda, sobre todo, no, digamos, si bien de los sectores más vulnerables, también de los sectores medios, digamos, ¿no? Entonces me parece que este proceso de retracción económica que se ha vivido el año pasado, bueno, tiene un claro efecto en la realidad de las personas, ¿no? Digo, independientemente de lo que decís vos, Pablo, de que es un dato del INDEC, tal vez 10 días más adelante era un dato que podía ser más apechugado. Digo, en esta semana, ahora va a hablar Lorena sobre las vacunas irregulares, ¿no? Pero o el sistema de vacunación irregular, como querramos llamarle. Bueno, sí, obviamente no es una buena semana para el gobierno en términos de lo que se ha venido hablando de las vacunas VIPs o irregulares, digamos, ¿no? Este dato, bueno, más allá de que para el gobierno es un diagnóstico que ya se sabía, que ya se conocía, digamos, pero bueno, también implica de alguna manera cómo el gobierno va a enfrentar este proceso que tiene de crecimiento, porque como decía Lorena, en 2002, digamos, fue un proceso de caída similar, pero también un crecimiento muy grande después. Entonces me parece que lo que hay que empezar a discutir, que de alguna manera se está discutiendo, pero no tan abiertamente, es si va a haber una distribución del ingreso que también genere que esa reactivación económica que tanto plantea el gobierno pueda generar un crecimiento sostenido y que eso pueda impactar en la economía real, fundamentalmente. Claro, yo digo vacunación irregular porque soy como Nico Quiato y Flor Viña, no pongo etiquetas. Es sin etiquetas, No sin hashtag. quiero poner etiquetas. No hay hashtag. Lorena. Bueno, a ver, todo sigue adelante en términos de la investigación en lo que respecta a esta irregularidad en torno a la vacunación que se dio a personas que no estaban en las listas. Lo que se da en conocer públicamente como vacunación VIP. ¿Qué está pasando en lo que respecta a la justicia? El fiscal Tayano sigue adelante con su investigación, se siguen tomando testimonios. Los testimonios básicamente tienen que ver con trabajadores de la salud del Hospital Posadas que están contando, están relatando el minuto a minuto de cómo fue esa circunstancia por la cual debieron pasar no una vez, sino al menos 2 veces en el Hospital Posadas con la llegada de esas combis que venían con jóvenes que debieron ser vacunados por el personal del hospital con esas vacunas que tenían en el momento en que se dieron disponibles para el personal de la salud, y luego lo que pasó en el Ministerio de Salud a instancias de todo lo que ya sabemos, la salida luego de Ginés González García, y recordemos, Ginés González García y Lisandro Bonelli, los únicos 2 imputados hasta el momento. Habrá que ver cómo avanza esa investigación. Ahora, ¿qué pasa en el contexto político? ¿Qué hay además de todo esto? Varias cuestiones muy cortitas. Punto número 1. La provincia de Jujuy
con la palabra del propio gobernador, Gerardo Morales, durante el transcurso del día de hoy diciendo, acá también hay irregularidades y lo que vamos a hacer es, primero ya pedimos los listados de cómo se fue vacunando en algunos sectores que no habían presentado los listados de los vacunados y tenemos dudas acerca de cómo se llevaron adelante esas vacunaciones y a quién se le dieron esas vacunas y multas de hasta $1 millón para los que cometieron esas irregularidades. Vamos a esperar a ver si esto se puede cumplir o no, porque lo que se viene es el desglose de lo que está pasando en el resto de las provincias, en los municipios, con los amigos de los gobernadores, sería un caso bastante más importante, pero digo, ¿qué pasa con las intendencias municipales? ¿Qué pasa con los familiares de alrededor? Todo esto va a ser parte de una especie de tic-tac, ¿viste esa bomba de tiempo? Que puede llegar a explotar en cualquier momento. Porque conocimos algunos, pero esto es lo que se viene, Y 2 datitos más. Uno tiene que ver con la oposición. Hoy hubo una conferencia de prensa a las 6 de la tarde. Estaba, te diría, la plana mayor de la oposición en el Congreso Nacional y por fuera del Congreso, porque estaba Patricia Bullrich también, diciendo, tienen que venir Cafiero y Bisotti a dar explicaciones al Congreso y hay que seguir monitoreando muy de cerca el proceso de vacunación. Veremos qué pasa puertas adentro con un proyecto de ley que tienen presentado para que se lleve adelante una auditoría todavía más eficaz que el monitoreo que en un ratito vamos a presentar aquí también. Y la última, ¿saben quiénes están preocupados por el tema de los vacunados VIP? ¿Quién? Los industriales. Y hay un comunicado de la Unión Industrial Argentina que dice, oficialmente, si aparece algún nombre de algún integrante de esta organización, etcétera, nosotros no tenemos nada que ver. Se atajaron por las dudas, aunque todavía no apareció ningún nombre. Parecen los magios, parecen, ¿no? Es raro. A mí me gustaría preguntarle a Pablo, esto es una apreciación personal, pero también saber su opinión. Desde que pasó todo esto con Ginés, desde que renunció, empecé a ver tremendamente en redes sociales, hasta me ha pasado con familiares en provincia, mayores de 70 años, que es como que empezó una vacunación express, ¿no? Como que yo leo en redes sociales, vacunaron a mi mamá, le dieron el turno a mi abuelo. Esto, ¿por qué empezó así de golpe? ¿Por qué lo estamos viendo tanto? No, me parece que bueno, que también este escándalo también obliga de alguna manera a agilizar ese proceso de vacunación, dar una señal a la sociedad de que el proceso de vacunación va en marcha. De hecho, a mi padre ayer también le tocó vacunarse. Dar un incentivo, digamos, ¿no? Sí, me parece que es dar otro mensaje. Me parece que lo de la irregularidad, como dice Nacho, me parece que da un mensaje muy contradictorio para lo que es el discurso del gobierno, el discurso del presidente, un discurso de la igualdad, contra los privilegios, contra las oscuridades de la democracia y de las instituciones estatales, digo, ¿no? Esto que dijo hace casi un año en su primer discurso en el Congreso. Y bueno, de alguna manera lo impacta directamente en esa construcción discursiva. Entonces el gobierno también tiene que salir a dar otra imagen. Claro. Y en ese sentido me parece que la agilización del proceso, bueno, genera otra, digo, lo que vos decís en Twitter. Y bueno, genera otra dinámica también, ¿no? Totalmente. Haber elegido el foro de los 200 años de la independencia mexicana, ¿bien digo? Sí, Independencia de México. Bien, Nacho. haber elegido ese foro, ¿lo incomodó Alberto? Perdón, no me gusta hacer. ¿Al presidente lo incomodó? ¿Lo pone en una situación en la que decir, hubiera querido utilizar este foro para otra cosa? Y bueno, obviamente, de alguna manera también la realidad hay que afrontarla, digamos, ¿no? Como viene, y creo que el presidente en esa conferencia de prensa, en esa declaración que vimos, yo creo que también de alguna manera está bajando un discurso a su propia base, a su propio electorado y a su propia fuerza, porque también es cierto que en la dinámica de la discusión, digamos, el gobierno, el Frente de Todos, quedó muy enredado en esa discusión y me parece que lo que necesita el gobierno es cerrar este conflicto, seguir adelante, bueno, aunque sea difícil, porque bueno, la oposición va a querer seguir digamos, avanzando sobre este aspecto, pero me parece que para el gobierno es necesario ponerle un punto final y en este caso me parece que el presidente lo que hizo fue tratar de bajar una línea, esto que se discutía, bueno, la investigación sobre las causas del expresidente Macri, etcétera, ¿no? Pablo, perdón la interrupción, pero tiene que ver con la pregunta que te hacía Nacho. Concretamente, este cambio discursivo del presidente, vos señalabas lo de hace un año y lo de ahora.
¿En qué lugar lo posiciona al presidente? ¿Por qué ese cambio discursivo y cómo puede jugar el próximo 1 de marzo, que es la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso? Mira, yo creo que el presidente, digamos, el cambio discursivo primero tiene que ver con, si bien mantiene la idea del diálogo, del consenso, pero también me parece que tiene que tener una perspectiva discursiva un poquito más confrontativa. Tiene una posición muy consolidada el presidente, una posición muy dura, digamos, donde las inconsistencias discursivas de la oposición no tienen ningún peso sobre la realidad, digamos, ¿no? Parece que todo es hacia adelante, desde que las vacunas son venenos hasta que no vacunan VIP y digo, ¿no? Toda una construcción discursiva que siempre va para adelante. Y me parece que el presidente tiene que tener un discurso también un poquito más que se apoye en su base, porque también lo que se viene viendo es que hoy fundamentalmente quienes sostienen al presidente en términos de imagen y aprobación de la gestión es la base del kirchnerismo. Pablo, muchísimas gracias por Gracias a visitarnos. ustedes.